Bien, mira. Mañana no te vas a ir, ¿verdad? A buscar. Bueno, me gustaría que tengan activos todavía sus micrófonos porque voy a estar haciendo algunas preguntas, ¿sí? La idea es que estemos participando de esta parte de repaso todos juntos para poder tomar o quitar el mayor provecho, ¿sí? Muy bien, estudio Apocalipsis, hoy es estudio número 4, ¿sí? Hace un mes que empezamos. Y vamos a hacer como siempre un repaso. Hasta hoy repasamos todo lo que es la parte de introducción. A partir del próximo lunes solamente ya vamos a repasando lo que vamos desarrollando, los capítulos, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es la escuela de interpretación que nosotros vamos a seguir en este estudio? Futurista. Futurista, muy bien, excelente. Y nuestra posición, teniendo en cuenta la venida de Cristo con el milenio, ¿cuál es nuestro punto de vista? ¿Cuál es lo que estamos siguiendo nosotros? Premilenialismo dispensacional, tribulacional. Muy bien, pretribulacional. Sí, nosotros decimos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación, por eso es pretribulacional. Y sí o sí el Señor viene antes de instaurar su milenio, ¿sí? Por eso es premilenialista, pretribulacional, dispensacionalista, porque creemos las dispensaciones, ¿sí? Sería bueno alguna vez tratar un poco las dispensaciones porque es muy importante, porque nos abre el panorama en cuanto al trato de Dios con el hombre, ¿sí? Muy bien, en cuanto a las generalidades, dijimos que el título Apocalipsis significa simplemente revelación, correr el velo, dejar a la vista de todos algo que estaba encubierto, ¿sí? El autor, el anciano apóstol Juan, ¿sí? No hay ninguna duda, hoy vamos a ver algunas evidencias internas también, ¿sí? La canonicidad, sus primeros discípulos, así lo aseguraron, por ejemplo, Policarpo, Ireneo, Justino Mártir, entre otros, ¿verdad? Algunos padres apostólicos. La fecha probable hacia el final del emperador Domiciano, o sea, Domiciano falleció en el año 96 y subió luego Nerva, ¿verdad? Entonces hacia el final del reinado de Domiciano se cree que se escribió el Apocalipsis, ¿sí? Y destinatario 7 iglesias, pero como dijimos la vez pasada, estas 7 iglesias son representativas, tienen características similares a todas las iglesias de todos los tiempos, incluso a las de hoy, ¿sí? El tema es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo y vamos a ver algo interesante con respecto a eso. Y el tipo de literatura es apocalíptica. A ver, activen sus micrófonos. ¿Quién me puede dar las 6 características de la literatura apocalíptica sin leer? No hagan trampa. Vamos a ver quién se acuerda. Digan ahí 1, 2 y vayan ayudándose. Vamos a ver si se acuerdan. Hay 6 características que dimos que el doctor Evi Luis Carballosa escribe en su libro, que es bien interesante, que tienen en particular todos los libros que tienen este tipo de literatura. A ver, ¿quién se anima? 6 características. Número 1, les doy una pista. Tiene un contenido profético, ¿sí? Después, no solamente es profético, sino también escatológico. Habla de eventos futuros, ¿sí? Aún en nuestros días. Hoy es el 1 de junio del 2020. Aún hoy nos queda en el futuro varios capítulos del libro de Apocalipsis, especialmente a partir del capítulo 4 hasta el 22. ¿Sí? Otro. ¿Quién me puede ayudar? El fondo. Simbolicismo. Tiene mucho simbolismo, muy bien. El fondo exílico, ¿verdad? ¿Dónde estaba Juan cuando recibió la revelación? Estaba exiliado en la isla de Patmos. ¿Dónde estaba Daniel? Exiliado en Babilonia. ¿Sí? ¿Dónde estaba, por ejemplo, Ezequiel cuando escribió su libro? Estaba exiliado en Babilonia. ¿Dónde estaba Zacarías? Estaba también en el exilio. Tiene un fondo exílico. Tiene un alto contenido de simbolismo, como dijo Dalmi. También está compuesto por visiones. Y por último, hay siempre un intérprete celestial, ya sea un ángel, un anciano o el mismo Señor, quien interpreta lo que está siendo informado por medio de la visión, ¿sí? Esas son las características de la literatura apocalíptica.
Muy bien, en cuanto a lo que vimos la última vez, vemos que no solamente se habla de profecía, de escatología en el libro de Apocalipsis, sino que también hay alto contenido de la teología propia, ¿sí? La doctrina de nuestro Dios. Vemos que nuestro Dios es soberano y eso se ve por su posición en el trono, ¿verdad? Antes, durante y después de cada juicio, ¿dónde está Dios el Padre? En su trono. No hace falta que él mueva un solo dedo. Acá la tierra está siendo despedazada, está sufriendo los juicios de Dios, se está derramando las trompetas, se está derramando las copas, se está derramando los sellos. Pero ¿dónde está el Señor? Está en su trono, ¿sí? Es digno de alabanza, es soberano, está por sobre toda la creación. Vemos también su autoridad en el tiempo que ha dado a los juicios, ¿verdad? Por ejemplo, se nos habla en Apocalipsis 9 que a los que tienen, a los que llama escorpión le dio 5 meses, ¿sí? No va a pasar un día más, ni no va a durar un día menos, será exactamente el tiempo que el Señor le permita. Por ejemplo, se nos dice también que se le dio a los testigos 42 meses para que puedan estar predicando en Jerusalén. ¿Quién es el que da ese periodo de tiempo? Es el Señor. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? A pesar de nuestra situación hoy día, estamos en plena cuarentena, estamos todos preocupados seguramente por el tema del coronavirus, pero a pesar de lo que esté pasando acá, pase lo que pase, el Señor está en control de todo, aunque así no lo parezca. Entonces no hay por qué preocuparse. El que está en control de todo es mi Padre. Es Padre de ustedes si es que recibieron a Cristo por Salvador. Y si no lo hicieron, este es un buen momento para recibir a Cristo, ¿verdad? Para arreglar nuestra cuenta con el Señor, ¿sí? No solamente nos habla de Dios el Padre, nos habla de Jesucristo también. Vemos que tiene las mismas características o los mismos atributos que el Padre. Él está sentado en el trono, Él es soberano, Él recibe gloria igual que el Padre, se sienta en el mismo trono. También, aparte de Cristo, de Dios Padre, se nos habla de ángeles, 3 tipos específicamente, los 4 seres vivientes que tal vez son querubines, vamos a estar viendo eso más adelante. Después vemos al arcángel Miguel, Apocalipsis capítulo 12, ¿verdad? Que tiene mucha relación con el pueblo del pacto, o sea, con Israel. Daniel 12 nos habla que él es un príncipe que está a favor de Israel. Después se nos habla, aparte de los 4 seres vivientes y del arcángel Miguel, se nos habla de los ángeles caídos, cuyo jefe supremo es Satanás. Satanás es el mal en su mayor expresión. Aún así, a pesar de ser un ángel poderoso, de ser la maldad en su máxima expresión, no es comparable con el Señor, ¿se entiende? No es como en las películas que siempre vemos que el malo está ganando y después en la última fase ahí agonizando el bueno gana. No, Señor, es totalmente diferente. La Biblia nos habla de un Dios soberano, un Dios que está en su trono, un Dios que no necesita hacer nada, que da permiso incluso a Satanás. Vean ustedes el libro de Job. Le dice ahí Satanás al Señor, ¿acaso teme Job en balde? ¿No ha cercado todo lo que él tiene? ¿Acaso no le has bendecido? Sacale todo lo que tiene, dale enfermedad y vas a ver si no blasfema en tu misma presencia. Y ahí le dice al Señor, haz lo que estás diciendo, pero no le quites la vida. Y vemos que el diablo hizo exactamente eso. Le quitó todas sus posesiones, le dañó su cuerpo, pero no le quitó la vida. Vemos que él obedece al Señor, ¿sí? Después vemos que la actividad principal de Satanás es imita todo lo que Dios hace, ¿sí? Y por último, o sea, anteúltimo, vemos que en el Apocalipsis nos habla acerca de los juicios de Dios. Vemos que todos los juicios de Dios son para 3 grupos diferentes. Uno, para Satanás y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10 se nos dice que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Perdón, que va a ser juzgado. Después vemos allá en Apocalipsis 19 que la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego. Y en tercer lugar, vemos también que Dios está juzgando al mundo, al sistema impío que gobierna este mundo, ¿sí? Y
Por último, a las personas que han rechazado a Jesucristo por Salvador. Todos los juicios son contra esos tres grupos, contra el diablo y sus ángeles, contra el mundo, que es el sistema maligno que gobierna esta tierra, y la gente que ha rechazado a Cristo por Salvador. Nunca, y acuérdense eso, por favor, métanse eso en la cabeza, hermanos, nunca el Señor juzga al justo con el injusto. Siempre, siempre primero libera, pone a salvo al justo y luego hace su juicio. ¿Se entiende? Y por último nos habla acerca de la iglesia. Apocalipsis 2 y 13 exhorta a la iglesia que se arrepienta, ¿verdad? Muchas veces nosotros estamos en las iglesias y servimos al Señor, pero no lo hacemos con amor, lo hacemos por rutina, lo hacemos por costumbre, lo hacemos por quién sabe con qué motivación, pero tenemos que arrepentirnos si es que estamos en esa situación y volver a donde caímos, ¿sí? Ver dónde estábamos para poder servir nuevamente al Señor con amor, ¿sí? Aparte de eso, vimos el simbolismo en el libro. Básicamente, dos cosas grandes vimos. Los números, donde el 7 predomina, y los colores. Por ejemplo, el color blanco que nos habla de pureza, de santidad. El color rojo que nos habla de sangre, de muerte, ¿sí? El color negro que simboliza la misma muerte. Y el color amarillo que muchas veces simboliza la inanición, ¿verdad? La falta de alimentos, etcétera. En Apocalipsis capítulo 6 vamos a hablar con más detalles al respecto del color verde que no mencionamos, pero se nos habla de esperanza, del trono de Dios, ¿verdad? Vimos también que hay de los 400 y algo de versículos que tiene el Apocalipsis, más de 280 cita pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Apocalipsis 12, la mujer que estaba parada sobre la luna con el sol arriba y 12 estrellas en sus pies, se refiere a Israel, como nosotros lo sabemos por los sueños de José allá en Génesis 37. Imagínense ustedes, de Apocalipsis ir a Génesis para poder interpretar una visión, ¿verdad? Es bien interesante saber bien los 65 libros anteriores, como dijimos en el primer estudio. También vemos relación con la escritura del Nuevo Testamento. Por ejemplo, para entender bien el discurso en el Monte de los Olivos que el Señor dio a sus discípulos, la triple pregunta: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Debemos entender bien el Apocalipsis para poder ubicar dónde hay que conectar con las demás profecías del Apocalipsis, ¿se entiende? Y vimos por último que Génesis y Apocalipsis son libros complementarios. Lo que inicia Génesis termina en Apocalipsis. Vemos, por ejemplo, que en Génesis habla del árbol de la vida. El hombre queda alejado totalmente del árbol de la vida. El Señor sella el ingreso al árbol de la vida con querubines. Vemos, por ejemplo, que en Apocalipsis 22 dice que el árbol de la vida va a estar a la vista de todos. Vamos a estar consumiendo sus frutos. Así lo dice la palabra de Dios. Eso es lo que vimos básicamente hasta ahora, ¿sí? Y hoy vamos a hablar ya de Apocalipsis propiamente dicho, del capítulo 1, versículos 1 al 8 vamos a poder cubrir hoy. No sé si estuvieron escuchando los audios o leyeron, pero si es que así lo hicieron, les va a servir muchísimo, ¿sí? Fíjense ustedes, antes de empezar, les quiero leer esta frase. Dice así: mi espíritu no se puede adaptar al libro, y una razón suficiente por la cual no lo tengo en alta estima es porque en él no se enseña ni se reconoce a Cristo. Está hablando del Apocalipsis. ¿Saben ustedes quién dijo esto? Vuelvo a repetir: mi espíritu no se puede adaptar al libro, y una razón suficiente por la cual no lo tengo en alta estima es porque en él no se enseña ni se reconoce a Cristo. Esto dijo Martín Lutero, el gran reformador, ¿sí? Él no era de mucho agrado para él el libro de Apocalipsis. Entonces él dijo eso, después se retractó, pero nunca fue de su total agrado leer el Apocalipsis. ¿Por qué? No le condenen a Martín Lutero. ¿Por qué? Porque aún hoy hay mucha gente que no le hace caso. ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano? ¿Se acuerdan? Dice ahí que pasó primero el sacerdote, le miró
vio al hombre herido, no le importó, no le sensibilizó, pasó, le dejó ahí de lado. Luego vino el levita, la misma cosa, le dejó ahí tirado. Y luego vino el buen samaritano y le llevó a la posada, pagó por él y gracias a eso se recuperó ese hombre. La misma cosa hoy muchos cristianos hacen con el Apocalipsis. Simplemente leen los 65 libros y luego empiezan de nuevo en Génesis, no leen el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque no se ponen a estudiarlo. Porque si nosotros estudiamos bien el Apocalipsis, no es para temor, no es para sentirse mal, no es para tener pesadillas ni nada de eso. Simplemente vamos a ver en el Apocalipsis que el Señor es el que gobierna, que nos espera la gloria en el futuro, que no tenemos por qué temer. No hay ningún juicio para los hijos de Dios, como dice allá en Romanos 8:1, etcétera. ¿Verdad? Entonces, cuando él dice que no es de su agrado porque no se enseña a Cristo, está equivocado, porque nosotros vimos que en el Apocalipsis vemos la preeminencia de Cristo, ¿sí? Cristo es el que gobierna, Cristo es el que está sentado en el trono, Cristo es el único digno de desatar los sellos, Cristo es el que viene por su iglesia, Cristo es el que derrota al anticristo, Cristo es el que manda a Satanás al lago de fuego. ¿Cómo que no se habla de Cristo? Se equivocó acá nuestro gran reformador. Apocalipsis 1:1 dice la revelación de Jesucristo que Dios les dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense ustedes el versículo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. No es la revelación de Juan, como dice, si ustedes leen sus títulos en sus Biblias, Reina Valera 1960 dice la revelación, o sea, Apocalipsis de San Juan el teólogo. No, señores, la revelación es de Jesucristo. Juan simplemente lo escribió. La revelación es de Jesucristo, no es del Apocalipsis de Juan. ¿Y qué significa Apocalipsis? Viene del griego apocalipsis, que significa simplemente revelar, remover el velo, dejar al descubierto algo que estaba escondido, ¿sí? Luego dice que Dios le dio. Y ahí parece que nos hace un shock en la cabeza. ¿Por qué? Pero ¿acaso Jesucristo no es Dios? ¿Acaso necesita que se le revele algo? Y fíjense ustedes que es bien interesante. Dice ahí en Marcos capítulo 13, versículo 32, si ustedes tienen, léanlo ahora o si no, hagan un apunte, porque ese es un versículo que es muy difícil de explicar para cualquier teólogo. Es muy difícil y capaz que no vamos a poder agotar la explicación de este versículo. ¿Saben qué dice ahí? Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y ahí a veces entra en conflicto nuestra creencia. Nosotros decimos que Jesús es Dios. ¿Y Dios acaso no es omnisciente? Claro que sí es omnisciente. Entonces, cuando dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿qué pasa? Al parecer, por lo menos, lo de Marcos 13:32 era algo temporal, algo que el Señor se limitó para mientras estaba en el cuerpo, ¿sí? No quiere decir que hoy ya no sabe. No sé si me explico. No es tampoco que él se despojó de su deidad, como algunos dicen. Es mentira, porque se acuerdan ustedes que él pudo caminar sobre las aguas. ¿Quién hoy puede caminar sobre las aguas? A no ser que sean insectos y tengan la tensión superficial, etcétera, nadie puede caminar sobre las aguas. Después vemos que él sabía, dice lo que estaba en el hombre antes de que le diga cualquiera alguna palabra sobre esa persona. Vemos también que él todo lo pudo, dividió el pan y el pescado entre 5,000 hombres y comieron tranquilamente, incluso sobró. Vemos su poder, vemos su omnisciencia, vemos su omnipotencia. Por ejemplo, cuando él resucitó a Lázaro, dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Por qué tuvo que decir el nombre? ¿Por qué no dijo nomás ven fuera? Porque si el Señor decía ven fuera, dicen muchos predicadores estudiosos, todos los muertos saldrían de su sepulcro. Imagínense ustedes que todos los que estaban muertos salgan de su sepulcro. Sería algo impresionante, pero Él tiene ese poder. Ahora, sigamos pues con la siguiente frase, para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos de Cristo? Los siervos de Cristo son los que le recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas y le sirven como tal, ¿sí?
Tienen ahí ustedes algunos versículos, yo no voy a leer por falta de tiempo. 1 Corintios 7, 21, 22, Romanos 6, 22. Entonces vemos que los siervos son aquellos que obedecen a nuestro Señor Jesucristo. Después nos dice las cosas que deben suceder pronto, y acá muchos chocan contra un muro, porque esto fue escrito hace ya casi 2000 años, y lo que está en el Apocalipsis, aún hoy, gran parte es aún futuro. Entonces, ¿cómo vamos a entender? Y algunos hermanos hacen un esfuerzo y explican de la siguiente manera. Por ejemplo, hay gente que se burla de nosotros por esta cuestión. Como dice allá el apóstol Pedro en su epístola, dice lo siguiente: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Eso es lo que pasa. Mucha gente dice, a la pinta, ustedes siempre preguntan, siempre predican que Jesús está viniendo, pero hasta hoy pasaron ya 2000 años, Jesús no vino. Eso quiere decir que Él no existe. Así dicen ellos, se burlan. Pero lo que está diciendo el versículo no es eso. Fíjense ustedes lo que dicen algunos hermanos tratando de explicar eso. Dicen que ahí hay que entender el tiempo de Dios, no el tiempo del hombre. ¿Por qué? Porque para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Segunda de Pedro 3:8. O como dice el Salmo 94, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Entonces, hermanos míos, si es que vamos a tener en cuenta eso, solo pasaron 2 días desde que el Señor Jesús ascendió al cielo, porque han pasado solamente 2000 años, 2 días del Señor. Pero realmente lo que el versículo dice es que una vez que empiece a suceder lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, el resto va a suceder rápido. En 7 años se va a desarrollar todo lo que dice el libro, a eso se refiere. Es como nosotros, o como si nosotros estuviésemos jugando el dominó y luego tira una ficha y después empieza a caer todo el resto, ¿verdad? No pasa mucho tiempo hasta que se caiga la última ficha. Así será cuando empiece a suceder, va a suceder pronto. El doctor Carballosa nos dice al respecto lo siguiente: los acontecimientos profetizados en el Apocalipsis han de suceder pronto, y viene del griego tachei. Esta palabra es de la que se deriva nuestra palabra tacómetro, o un instrumento que sirve para medir la velocidad. El velocímetro del auto, ¿sí? ¿Qué pasa? El velocímetro del auto, si el auto no se está usando, ¿acaso el velocímetro se mueve? No. Pero una vez que uno arranca y pone el cambio y ahí empieza a acelerar, ¿qué pasa con el velocímetro? Se empieza a mover rápidamente. Eso es lo que dice, que cuando empiece a suceder lo que dice el Apocalipsis, va a suceder todo muy rápido. En un periodo de 7 años va a acontecer totalmente. Ahora, el vocablo pronto no significa que los acontecimientos mencionados ocurrirán en tiempo de Juan o poco después, sino que cuando dichos sucesos tengan lugar acontecerán con una celeridad sorprendente. De manera que la expresión pronto no tiene que ver con la fecha de lo que ha de ocurrir, sino con la velocidad de ejecución de los acontecimientos cuando estos comiencen a suceder. Entonces, espero que haya sido claro. No es que va a suceder ya mañana o pasado, sino que una vez que empiece, todo va a suceder rápido, en un periodo de 7 años hasta el capítulo 20, ¿sí? Y declaró enviándola por medio de su ángel. ¿Quién es el ángel? Nosotros vemos en la Biblia que el que suele ser enviado a dar recados es Gabriel. Por ejemplo, en Daniel 9, 20 al 23, Gabriel revela el plan de Dios a Daniel de las 70 semanas, ¿verdad? Dicho sea de paso, sería muy interesante si podemos estudiar el libro de Daniel en paralelo a lo que es Apocalipsis, porque tienen mucho que ver, van de la mano. Tienen que pedirle a Dani que desarrolle Daniel los días domingos. No sé por qué hace 2 domingos ya no tenemos en vivo. Él tiene que desarrollar Daniel, el libro que lleva su nombre. Sí, le vamos a comprometer acá públicamente para que empiece ya el próximo domingo. Así es que vamos a estar complementando nuestro estudio de Apocalipsis con el de él. Luego vemos que fue enviado a Zacarías. Gabriel recibe la orden del Señor de que vaya junto a Zacarías para que le dé
la noticia de que iba a tener un hijo que se iba a llamar Juan el Bautista, ¿sí? Y luego es enviada a María, ¿sí? Para dar la noticia de que iba a ser la madre del Salvador. Dice ahí en Lucas 1, 26, 27 lo siguiente: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. No sabemos si es Gabriel o no, pero tal vez sea él, ¿verdad? Ya que es él el que siempre da los mensajes. Ahora, fíjense ustedes que no solamente tenemos ángel de la guarda, como dice la gente, sino que son ángeles. Hebreos 1:14 dice, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Imagínense ustedes, no solamente tenemos un ángel, sino son ángeles y nos cuidan incluso antes de ser cristianos. En Mateo 18:10 dice la palabra, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Segundo libro de Reyes 6:15 al 17 nos dice lo siguiente. ¿Se acuerdan ustedes de ese episodio cuando los ejércitos sirios invadieron a Israel para poder tomar la vida del profeta Eliseo? Él estaba tranquilo todo el tiempo y su criado le dijo, Señor, ¿cómo puede estar tranquilo? Un ejército está ahí afuera, te van a matar y tal vez a mí. Y él le dice, no te vayas a preocupar. Más son los que están con nosotros que los que están afuera. Y el criado, por lo visto, pensó, este está, por lo visto que ya le hizo mal ya estar tanto tiempo encerrado. Parece que ya le falta un tornillo, diríamos nosotros en nuestros días. Sin embargo, él oró a Dios y ahí el criado vio que había una multitud de seres que estaban rodeando el lugar donde ellos estaban. ¿Sí? Entonces, es interesante que tenemos varios ángeles que nos cuidan. Él dice ahí, y le declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Dijimos ya que Juan el apóstol es el que va con esta descripción. ¿Por qué? Porque dijimos que los primeros discípulos de Juan creían eso. Los padres de la iglesia, los padres apostólicos, todos decían que era Juan el escritor del Apocalipsis. Además, hay varias evidencias internas. Por ejemplo, el uso que Juan da a la expresión palabra, verbo. Solamente él llama a Cristo el verbo de Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En Apocalipsis 19 nos dice que cuando Cristo está viniendo por segunda vez, tiene un nombre escrito, y el cual es el verbo de Dios. Él es el único que se refiere así al Señor. También el título Cordero se utiliza varias veces en el Evangelio de Juan, y en el Apocalipsis, ni qué decir, se refiere a Cristo en su calidad de sacrificio por el pecado. Más o menos aparece 28 veces en el Apocalipsis la palabra Cordero. También vemos la palabra habitar, o en el Evangelio se traduce como tabernáculo, en Juan 1:14, ¿verdad? Y así hay varias expresiones que se repiten en el Evangelio como en Apocalipsis. También vemos que él es el único que habla de la profecía de los que le traspasaron, ¿sí? Entonces, hay mucha evidencia interna de que el autor es Juan el apóstol. No se puede dudar. Yo les voy a pasar ahí un PDF donde está detallado toda la evidencia, ¿verdad? Que nos hace pensar que Juan es el autor. Pero igual hay gente que siempre discute, no, pero ¿cómo puedes asegurar? Hay gente que está son anti Juan, etcétera. Pero la evidencia nos dice que Juan el apóstol es el escritor de Apocalipsis. Fíjense ustedes, este es cómo se reveló ahí en el capítulo 1, versículo 1. Dios el Padre, creo que ustedes están viendo ahí mi flechita, que representaría en el dibujo esto que está arriba, le da a Jesucristo la revelación, Jesucristo al ángel y el ángel a Juan. Y este es un gráfico que me gustó bastante porque muestra ahí que Dios el Padre da al Hijo la revelación, al ángel, y el ángel a Juan. Pero es un dibujo de los testigos que va, por eso hacen
una clara diferencia entre Jehová y Jesús, siendo que la Biblia no vemos eso, ¿sí? En Apocalipsis 1:12 nos dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. El hermano Iván Barchuk, en el libro de explicación del libro de Apocalipsis, que fue traducida por el pastor José Olovati en los 70, dice que esa expresión primera, que ha dado testimonio, nos hace acordar de Juan en su evangelio, ¿verdad? Y la segunda parte de todas las cosas que ha visto nos hace recordar su epístola. Por ejemplo, ahí en primera de Juan 1:1-3 dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído con nuestros oídos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Entonces, esta expresión es muy juanina, por decirlo así, es muy de Juan y se ve acá en Apocalipsis 1:2. Apocalipsis 1:3, bienaventurado el varón, bienaventurado el que lee y que oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Esto es algo único, algo particular, algo singular del Apocalipsis. Ningún otro libro promete bienaventuranza simplemente por el hecho de estudiarla. Sin embargo, el Apocalipsis sí, se nos dice que es bienaventurado el que lee y los que oyen. Siempre se predicó en las iglesias primitivas acerca del Apocalipsis. Solamente había unos pocos que no estaban de acuerdo con esa lectura, pero la mayoría estaba de acuerdo, ¿sí? Uno era el que leía y el resto escuchaba. Lastimosamente, anteriormente no se tenía la Biblia, no era tan fácil acceder a un ejemplar de la Biblia. Hoy nosotros tenemos 3, 4, 5, 6 Biblias en nuestras casas, ¿verdad? Eso costó mucho, muchas vidas, mucha sangre, mucho llanto de parte de hermanos para que nosotros tengamos hoy así. Es de muy alto valor. Y fíjense ustedes que en este solo libro hay 7 bienaventuranzas. Apocalipsis 1:3, que el que hemos leído, bienaventurado el que lee y los que oyen y los que guardan. 3 grupos de personas. Luego dice Apocalipsis 14:13, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Apocalipsis 16:15. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Apocalipsis 26 nos dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Apocalipsis 22:7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Versículo 14, Apocalipsis 22, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Fíjense ustedes, en este solo libro de la palabra de Dios vemos 7 bienaventuranzas. ¿Por qué hoy no se quiere estudiar la Biblia, no se quiere estudiar el Apocalipsis específicamente? Porque a Satanás no le gusta. Vemos su derrota, vemos la victoria final de Cristo. A él le interesa más que a nadie que no se lea este libro, donde se ve la verdad acerca de él, que está condenado, que está totalmente vencido, ¿verdad? Y hay muchos hermanos lastimosamente dicen, no hace falta estudiar. Error, hermano. Nosotros vamos a ser bienaventurados, bendecidos con el estudio de la palabra, pero tenemos que estudiarla teniendo en cuenta que queremos conocer al Señor, no porque queremos saber lo que va a venir, no porque queremos saber el futuro, etcétera, no, sino por amor al Señor que tenemos que querer leer porque es parte del canon sagrado, porque vamos a ser bendecidos, está bien, pero más por amor a Cristo donde vemos su triunfo final, ¿sí? Yo creo que enseguida se corta y llegamos hasta el versículo 3. Vamos a continuar después la segunda parte, ¿verdad? El versículo 3, la segunda parte, y luego 4, 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Creo que hoy hablé demasiado. Vamos a tratar de acelerar un poquitito más la segunda parte para poder tener un tiempo de preguntas. Entonces,